Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro último webinar del año 2016. Bienvenidos al programa de Educación Financiera Tus Finanzas, donde cada mes llegamos a ustedes con este webinar sin ningún costo, gracias a todos nuestros auspiciantes, que ustedes lo están viendo en pantalla en este momento. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, pues estamos prácticamente por finalizar este 2016 y no queremos que se termine sin conversar acerca de estas reflexiones, acerca de qué es lo que ha pasado durante todo este año en nuestras finanzas. Te pedimos que estés con nosotros los próximos 25 minutos, que tengas papel y lápiz y que anotes tus preguntas para ser solventadas al final de nuestro webinar. Muy bien, consejos para reflexionar sobre tus finanzas en el 2016. ¿Te has puesto a pensar que cada año está pasando mucho más rápido que el otro? Bueno, la verdad no es esa. Tenemos exactamente los mismos 365 días, salvo que nosotros estamos mucho más ocupados que antes. Y la verdad que esta área de nuestras finanzas siempre tiene que ser una de las más importantes de nuestra vida diaria, sea que seas soltero, que seas casado. Lo importante es que puedas evaluar qué es lo que está pasando. Sabemos que estamos en un tiempo diferente, cada año tenemos condiciones diferentes, entonces, sin embargo, lo que tenemos que hacer es evaluación de cada una de las decisiones que estamos tomando. Es por eso que el día de hoy vamos a brindarte algunos consejos para evaluar qué es lo que ha pasado ahí con nuestras finanzas. Bueno, pues el consejo número 1 es analizar todos nuestros ingresos del año 2016. Quizás tú eres un empleado bajo relación de dependencia laboral, quizás tú tienes un negocio propio, un emprendimiento. Lo que necesitamos saber es cuánto realmente ganamos en el año 2016. Y aquí en nuestra pantalla ustedes pueden chequear cuáles son los tipos de ingresos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de los ingresos fijos, si tú eres un empleado en relación de dependencia laboral, ¿no es cierto? Tus ingresos fijos es tu sueldo mensual, al cual tienes que quitarle tu aportación al Seguro Social, el 9.45%, y ese es tu sueldo básico, ¿verdad? Entonces, este es tu sueldo fijo que cada mes se te cancela, tal vez vía quincena o una sola vez al mes, pero ese es el dinero que tú recibes fijamente, ¿no es cierto? También tenemos otros tipos de ingresos, como los ingresos eventuales. Por ejemplo, ¿qué tipo de ingreso eventual? Estamos el día de hoy, 20 del mes de diciembre. Hace algunos días quizás recibiste tu 13º sueldo, ¿verdad? Entonces, este 13º sueldo es un ingreso eventual. ¿Por qué? Porque lo estás recibiendo específicamente, y esto es en todo el país, lo recibimos en el mes de diciembre, todos aquellos quienes trabajamos bajo relación de dependencia laboral. Y también tenemos el 14º, que en el caso de la sierra se recibe en el mes de agosto previo a la entrada a clases. Y en el mes de abril en la región costa por el tema también de la entrada a clases. El 14º sueldo es un salario básico unificado que para el próximo año va a estar en $375 y que en este año ha sido de $366. Entonces, estos dos tipos de ingresos, del 13º y 14º sueldo, fueron ingresos eventuales. ¿Por qué? Porque los recibiste en alguna época del año, ¿verdad? Es decir, por algún evento específico. También tenemos los ingresos variables. Quizás tú trabajas en el área comercial, entonces tenemos las famosas comisiones, ¿no es cierto? O a veces bonos de cumplimiento. Entonces, estos ingresos variables se pueden haberlos, como no, también el tema de las horas extras. Entonces, estos ingresos no te sirven específicamente para poder proyectar tu presupuesto para el próximo año, pero sí puedes evaluar cuánto recibiste este año. ¿Por qué decimos que no pueden servir para una proyección? Porque a veces pueden existir como que no. Ahora, si tú quieres ser un poquito optimista, te aconsejamos que tomes el ingreso más bajo de todos estos variables, tal vez esas comisiones, esas horas extras o esos bonos que mencionábamos anteriormente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, si es que tú tienes un negocio propio, aquí los ingresos siempre son variables.
¿no? Recuerda, a veces hay ciertas épocas del año en que las ventas despuntan. Tal vez para algún sector de la economía este mes es el mejor mes del año. Tal vez otro es de la entrada a clases. Y quién sabe, tal vez otro tipo, por ejemplo, en Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, San Valentín. Entonces, pero como tú puedes observar, estos ingresos son variables. Es decir, de un mes a otro cambian. Entonces, asimismo te pedimos que seas cauto en estimar ese tipo de ingreso variable y que trabajes lo más cauto posible en el sentido de que tomes los ingresos más bajos y esos serán los que vas a tomar en cuenta para tu próximo año. ¿De qué hablamos acerca de los ingresos extraordinarios? Asimismo, si tú trabajas en una compañía y has recibido utilidades, bueno, pues gracias a Dios que has recibido esas utilidades, ese es un ingreso extraordinario. Es decir, asimismo puede ser que exista, como no, por eso se llama extra, ¿no es cierto? Extra de lo normal, extra a lo ordinario. Entonces, también no puedes tomar en cuenta esto para tu proyección del próximo año 2017. Quizás estás preguntando ahí al departamento de contabilidad cómo estamos cerrando el año, a ver si es que van a haber utilidades en el 2017, pero bueno, no seamos tan optimistas de que todos los años vamos a tenerlo. Si hay, en buena hora, tenemos que aprovechar esos ingresos, pero todo esto nos sirve para evaluar cuánto mismo es que ganamos en el año 2016. Ingresos fijos, ingresos eventuales, ingresos variables e ingresos extraordinarios. El consejo número 2 es analiza cuánto mismo gastaste. Bueno, quizás aquí va a ser un poco más complicado que saber cuánto mismo ganamos, ¿no es cierto? Si tú no tienes ahí tu registro diario de gastos, pues difícilmente vas a tener una fotografía de cómo estás gastando dinero, en qué estás gastando, en qué fecha gastas más que en otra fecha. Entonces, por eso es importante que siempre te recomendamos que tengas ese registro de gastos, porque si tú por ejemplo, lo manejas a través de un Excel y tienes ahí tus 12 pestañas ahí de enero a diciembre, has sabido en tu ingreso de gastos, perdón, en tu registro de gastos, cuánto has gastado. Pero, sin embargo, sí te recomendamos que puedes darte cuenta que en estas todos estos gastos se van a categorizar en 3 partes, ¿no es cierto? Los gastos fijos. ¿Cuáles son estos gastos fijos? Si tú, por ejemplo, tienes un arriendo, entonces, de mes a mes es el mismo valor. Quizás hasta el próximo año te van a subir el arriendo, pero por lo general se mantiene un año. Ese es un gasto fijo. Quizás tienes tal vez un pago de una hipoteca, que compraste tu vivienda, tu departamento, entonces tú tienes un préstamo, entonces esa hipoteca es un gasto fijo de tu presupuesto. Debería ser un gasto fijo también, por ejemplo, el tema de la alimentación. Establece como un gasto fijo cuánto dinero vas a gastar en alimentación, también en el comisariato, también en el transporte, la educación también debería ser un gasto fijo, ¿no es cierto? Y así por el estilo, el tema de la vestimenta, el tema de la salud también, cuánto gastas al mes. Entonces, eso es un gasto fijo, ¿no es cierto? Otra categoría que tienes que tomar en cuenta es la categoría de los gastos variables. Y aquí, básicamente, y los más peligrosos son esos gastos extras, esos gastos que nosotros no los podemos poner en ninguna de las categorías, como por ejemplo, esa comida fuera de casa, está dentro de recreación, ¿no es cierto? ¿Cuánto estás gastando? Quizás este mes gastas muchísimo dinero en fuera de casa porque hay las famosas cenas navideñas, ¿no? Quizás también un gasto variable los regalos, quizás también la ida al cine. Entonces, todos estos gastos variables son los que normalmente nos meten en muchísimos problemas, pero una recomendación que una vez que estimes cuánto mismo has gastado este año, que para el próximo año los vuelvas fijos también. Y finalmente tenemos la categoría de gastos eventuales. Por ejemplo, si tú tienes un vehículo, recuerda que de acuerdo al tipo al número de tu placa, ¿no es cierto? Te corresponde hacer el pago de la matrícula de tu vehículo. Eso es una vez al año. Entonces ahí tú tienes que pagar ese valor y ese es un gasto eventual, es en alguna época del mes. Quizás tienes una vivienda, tienes que pagar el predio urbano. Tú puedes empezar, si es que has seguido nuestros consejos de mensualizar tus gastos, es decir, cuánto gastaste el año anterior en predio urbano y lo dividiste por los próximos 12 meses, entonces tú ya tienes el valor que vas a cancelar ahora en el mes de enero y vas a hacerte acreedor a un 10% de descuento. Entonces, así hay gastos eventuales como también, por ejemplo, las entradas a clases de nuestros hijos. Y así por el estilo, tú puedes ir evaluando qué otro tipo de gasto eventual tuviste este año.
Lo importante es que sepamos en qué mismo se fue nuestro dinero. Y si quieres empezar el próximo año de mejor manera, con tu planificación financiera, te recomendamos que empieces a anotar tus gastos de forma diaria y tú puedes encontrar ese formato en nuestra página web www.tusfinanzas.es. Consejo número 3, analiza tus deudas. Bueno, y aquí esta parte quizás es una cuestión muy, pero muy complicada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes que la mayoría de nuestras deudas están en la parte del consumo, ¿ya? Porque mucha gente dice, bueno, compré una vivienda, está perfecto, tu vivienda se puede convertir en un patrimonio siempre y cuando lo puedas manejar de forma correcta. Pero dices, compré un vehículo. Si ese vehículo te sirve solamente para transportarte, movilizarte de un lugar a otro, esa es una deuda de consumo. Me compré ropa, también es una deuda de consumo. Me fui de vacaciones y lo pagaste con tu tarjeta de crédito, también es una deuda de consumo. Entonces tienes que analizar la calidad de tu deuda. ¿Qué pasó este año? ¿Disminuiste tus deudas? ¿Eliminaste tus deudas? ¿Sí? ¿Aumentaron tus deudas? Entonces, te animamos a que tú hagas un listado de tus deudas, que pongas absolutamente todas esas deudas, tanto las deudas formales, es decir, a una entidad bancaria, a una entidad financiera, tal vez a una casa comercial, a donde compraste tu vehículo, quizás tal vez una deuda en un quirografario, esas son deudas formales. Y también las deudas informales, aquellas deudas que fiaste tal vez una ropa o un perfume, o tal vez le pediste dinero a un compañero de trabajo, también son deudas informales. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sacar el listado total de tus deudas y compararlas frente a todos tus ingresos. Recuerda que hace un momento estimamos todos nuestros ingresos. Ahora, esos ingresos que sacamos hace un momento eran ingresos anuales. Divídelos para 12 y te va a dar tu ingreso mensual. Si dentro de ese ingreso mensual, el pago que tú haces cada mes para cubrir tus deudas, ¿verdad? Tú divides tus deudas para tus ingresos. Si eso está hasta un 40%, estás dentro de un endeudamiento normal. Si sobrepasa el 40%, tenemos una mala noticia. Estás sobreendeudado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que proyectarte para este próximo año en tratar de disminuir y sobre todo eliminar tus deudas. Recuerda el concepto de la libertad financiera. Trabaja para satisfacer tus necesidades, no para pagar deudas. Entonces, el tema de trabajar solamente para pagar deudas, eso te lleva en un círculo vicioso que básicamente te va a meter en muchísimo problema, en muchísimo estrés, inclusive dentro de tu familia. Así que analiza qué va a pasar con el próximo año. De pronto, si compraste algo que no lo has utilizado y que está en buen estado, véndelo y utiliza ese dinero para disminuir tus deudas. Haz una venta de garaje en tu casa, lo hemos dicho en otros webinars de cómo obtener ingresos extras. La idea es que disminuya de esa carga financiera que está en tu presupuesto mensual. Consejo número 4, analiza cuánto ahorraste. Muy bien, así como nosotros tenemos un sistema inmunológico que es el que funciona de forma equilibrada, y cuando ese sistema inmunológico se altera, entonces empezamos a enfermarnos ya sea de una gripe, ya sea del estómago, de cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico, es decir, esa barrera en tu salud que tu organismo de forma natural presenta para que no caigas en enfermedades, está alto. Lo mismo funciona el tema del ahorro. Si tú dices, este año no he ahorrado absolutamente un centavo, pues estás expuesto. ¿Por qué? Porque cualquier emergencia que venga a tu vida va a ser una nueva deuda. Entonces, por eso es importante que si no ahorraste este año, bueno, pues el próximo año considera, comprométete, la verdad, en cómo ahorrar, por ejemplo, tus décimos. Conversa ahí con tu jefe y dile, ¿saben qué? Quiero mensualizar mis décimos y ese dinero lo vas a ahorrar, lo vas a poner directamente en un fondo de ahorro para emergencias. Como te dijimos en el punto anterior, vende cosas que no estés utilizando. A veces es mejor perder un dedo de la mano que toda la mano. Entonces, mira, vende esas cosas que están en buen estado y aprovéchales, sácales un dinero, así pierdas un poco, pero por lo menos que tengas ese fondo de ahorro de emergencias para enfrentar cualquier eventualidad. De pronto, si vas a recibir utilidades el próximo año, ok, una parte de esa ahorra
otra parte paga tus deudas, otra parte gástala, pues para eso también trabajaste todo un año, pero sé equilibrado en el manejo de tus finanzas. Analiza cuánto pudiste ahorrar, para qué ahorraste este año, si es que ahorraste, alcanzaste tus metas de corto plazo, es decir, en este año, en estos 12 meses, estás alcanzando tus metas de mediano plazo. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Comenzaste un fondo de ahorro para emergencias? Bueno, pues es importante que si no has ahorrado este año, empieces a poner estas metas de corto y mediano plazo y que la primera meta tiene que ser un fondo de ahorro para emergencias, es decir, un salvavidas para una época difícil como la que vamos a afrontar el próximo año, pero que si tú manejas tus finanzas en orden, como dice la ley de la siembra y la cosecha, no todo aquello que estás sembrando vas a cosechar. Así que si tienes malos resultados en este momento, cambia tu siembra. Menciona cómo está tu vida financiera al finalizar este 2016. Nosotros te recomendamos un formato que es la evaluación 50-40-10. Descarga esta herramienta en nuestra página www.tusfinanzas.es y con esta evaluación tú puedes diagnosticar cómo está tu salud financiera. Ahí tienes en pantalla justamente, puedes ver cómo determinamos nuestros ingresos, cómo determinamos nuestros gastos necesarios, nuestras deudas y consumo, nuestras metas financieras de ahorro. Recuerda, el 50% de nuestros ingresos tiene que ir a satisfacer nuestros gastos necesarios. El 40% de los ingresos, las deudas y consumo. Y el 10% nuestras metas financieras de ahorro. Y ahí eso tiene que darte el 100%. No te puede dar ni 70, ni 120, ni 80, ni nada. Tiene que darte 100%. Y si probablemente no te da el 100%, no cuadras tus ingresos y tus gastos, te recomendamos también descargar nuestra herramienta de registro diario de gastos, ¿no es cierto? Entonces reflexiona cómo está tu vida financiera al finalizar este año 2016. En resumen, queridos amigos, hemos dicho 5 puntos en esta evaluación de este año que a la misma vez te deben animar para proyectarte al siguiente año, ¿verdad? Habíamos dicho en nuestro punto, recomendación número 1, analiza tus ingresos. La recomendación número 2, analiza cuánto gastaste. La recomendación número 3, analiza tu nivel de deudas. La recomendación número 4, analiza cuánto ahorraste. Y la número 5, reflexiona cómo está tu situación financiera al finalizar el año. Ponte metas que sean realistas. También puedes ver en nuestra página web www.tusfinanzas.es esta herramienta, la meta SMART, la meta inteligente, que estamos hablando de cómo planificar nuestras metas para este próximo año. Entonces, queridos, si ustedes tienen alguna pregunta en este momento, ¿verdad? Ustedes pueden escribirnos a través de inmediatamente se las contestamos.